Estamos de regreso y bueno, pues en una mesa que hemos invitado especial porque normalmente están en otros momentos de estas transmisiones en Aristegui Noticias, Jacobo Dayan y Alfredo Figueroa, pero están invitados hoy por una razón importante, porque está el tema del Frente Amplio Democrático, que se ha anunciado que es un frente que están firmando muchas personas y gente que está planteando que el tema de la reforma que viene al ámbito electoral es un tema que tiene que frenarse en los términos en los que se cree que va a venir. Entonces, bueno, ese es un tema y la presidenta pues ironizó, digámoslo así, criticó la conformación de este Frente Amplio Democrático. Pero bueno, antes de hablar del frente, estábamos hablando, no puedo evitar preguntar de lo que estábamos hablando. Muy orwelliano llegó aquí a esta mesa Jacobo Dayan. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen, Alfredo. Muy orwelliano llegó Alfredo Figueroa. Tú llegaste y coincides con su referencia a 1994. 84. 84. Buenos días, Jacobo. Sí, buenos días. Buenos días, Carmen. Saludos al auditorio. Saludos al auditorio. Bueno, es que vimos esta escena que me parece indignante, que realmente, pues obviamente se ha viralizado, porque cualquier presidente de cualquier corte suprema del mundo con una escena así, pues sería insostenible. Pues sin duda, y es insostenible la escena, Carmen, pero me parece que es peor todavía la respuesta. Y digo, y guardando todas las proporciones, porque son eventos muy distintos, pero de fondo es lo mismo. Cuando vimos los asesinatos en Minneapolis, salió el trumpismo, incluyendo al propio Donald Trump, a decir otra cosa de lo que se veía en los videos. No, que la señora quería atropellar a la gente del ICE cuando se veía claramente que lo que estaba haciendo es irse, que el otro asesinado, pues que estaba sacando un arma y amenazó a los agentes del ICE, cuando lo que se ve en los videos claramente es otra cosa. Bueno, guardando todas las proporciones, porque no se trata de un asesinato, pero en el fondo es la relación del poder con la verdad. El ministro nos dice que él le dijo, no, por favor, detente ya, yo me limpio, no tienes que hacer eso. Que se disculpaba nada más. No, pero dice en el texto. Dice en el texto lo que está diciendo Jacobo. Que él, texto del ministro? En cuanto se dio cuenta, dijo, le pedí que se detuviera. No se ve en el video. No se ve en el video, en ningún momento se ve eso. A eso me refiero, que es orwelliano. O sea, que te quieren convencer de que lo que ven tus ojos no es. En 1984, una de estas tesis que plantea maravillosamente Orwell en esa novela es que el triunfo absoluto del partido totalitario que se relata en 1984 se logra cuando logra que cada persona ya no pueda creer cierto lo que ve y lo que oye. Y lo que está tratando de hacer Trump, MAGA y el ministro es decirnos que lo que estamos viendo no es cierto. ¿Recordabas una de las escenas tremendas de los 4 dedos? Sí, al final de 1984 hay una tortura brutal donde golpean al personaje central de la novela de Orwell para que diga cuántos dedos está viendo. Le ponen 4 dedos, con una mano con 4 dedos y lo golpean hasta que dice que está viendo 5. ¿Cuántos dedos son? 4. 4, hasta que lo golpean y dice, bueno, ya 5, ok. Entonces ya el partido ha logrado que veas lo que nosotros queremos que veas. Y Trump y el ministro nos quiere hacer creer que lo que estamos viendo no es cierto. Y más allá de una mentira, me parece que es la relación del poder con la verdad. La relación del poder con la verdad. Alfredo, ¿cómo lo viste tú? Bueno, la singularidad histórica de que estén un señor que llegó mediante un acordeón, un señor que hace y una presunta elección, ritos de copal ahí en la corte y que intentan construirse a partir de la idea de que se trata de un indígena y toda esta farsa que tiene que ver con el hecho de que se celebre una constitución que se ha pisoteado por todos lados y que lo que resulte de ese evento de celebración de una constitución que ya no existe, de una constitución que ya no existe ni siquiera como proyecto, digamos, de división de poderes en una república, termine siendo el símbolo de este señor electo por un acordeón, este señor que encabeza un poder que no es poder, con unas personas limpiándole los zapatos y luego, como bien ha dicho Jacobo, negando los hechos, la realidad, respecto de este relato que dice, oiga, yo en cuanto me di cuenta de aquello,
les pedí que se detuvieran. Bueno, se ve hasta cómo ladea la pierna para que le terminen de hacer la limpieza profunda que le estaban haciendo de los zapatos. Me parece que la imagen nos muestra, sí, esto indignante que puede representar en un momento dado, pero también lo que significa de indignante que en México se haya electo como se ha electo a esta corte y que sean estas personas producto de un acordeón, de una orden desde el Poder Ejecutivo, de un aparato nombrando a un Poder Judicial que dista de ser un Poder Judicial independiente o el de una posible república, Carmen. ¿Qué dice el ministro Hugo Aguilar Ortiz en este post que subió? Lo leo tal cual. Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad. Jacob. A mi compañera, directora de comunicación social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto, dice el ministro, me tomó por sorpresa. Y es el momento que ahora se difunde. Son como 30 segundos de sorpresa. A Amanda Pérez agradezco su gesto. En cuanto me percaté, le pedí que no continuara. Aún así, a Amanda Pérez agradezco su gesto. En cuanto me percaté, le pedí que no continuara. ¿En qué momento le pidió? No sé, en el momento en que empezamos. ¿Cuántos dedos ves aquí? ¿Cuántos dedos estás mal? Son 5. ¿Cuántos dedos ves tú? ¿Cuántos dedos ves tú? Pues yo veo 4, pero... ¿Cuántos cafés y natas ves tú? Pues el ministro ve 5, pero cuando se percató, todavía en el video se ve que después de la limpieza de la parte delantera del calzado, empiezan a hacer la limpieza trasera del calzado, entonces... ¿Del otro pie? Entonces... ¿Cómo? Pero es lo mismo. A ver, dice el ministro, a Amanda Pérez agradezco su gesto. En cuanto me percaté, le pedí que no continuara. ¿De veras, ministro? Aún así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto. Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado. Es necesario decirlo, no ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona. No, esta es una gran humildad. Humildad hubiera sido aceptar que se equivocó. Pues punto. Sí, la regué. Oigan, perdón, fue inadmisible lo que hice. Pues, ¿por qué no ir con la verdad? No reaccioné, no tuve la capacidad de detener aquello. Pero es esto que... ¿Estoy diciendo que le dijo algo que no se ve en el video? Claro, Carmen, pero por eso me parece orwelliano. Es decir, se trata permanentemente de contarnos algo en todos los ámbitos de la vida pública que no tiene que ver con los hechos, con la evidencia. La verdad no le importa o no le importa a ninguno de estas personas. El poder y su relación con la verdad. Con la verdad. Con la verdad. Y bueno, venimos hablando de esto, desde luego, en un montón de lugares y en un montón de espacios, pero parecería que hay una disputa contra la verdad, contra los hechos, porque el mundo se construye a partir de lo que yo quiera que tú digas que pasó. Bueno, que yo quiera que digas. Ahí está este asunto importante y lo seguiremos de cerca a ver qué pasa. Ahora, es un problema de forma. El problema de fondo de la Corte sigue siendo la captura de la Corte. No, por supuesto, pero el tema es ese, que, como yo dije hace un momento, cualquier presidente o presidenta de cualquier Suprema Corte de Justicia de cualquier país que protagonice una escena como esta, sería un escándalo monumental y eventualmente consecuencias de algún tipo. Bueno, ahí está el primer ministro, creo que holandés. Británico. Me parece que, no sé si se lo holandés ahorita, creo que sí, se le cae. ¿Disculpas ayer? No, se le cae, le pasa lo mismo, se le cae el café con leche. Sí. Y lo que hace es detenerse, pedir un trapeador. Sí. Y enfrente de todo de toda la gente. Y trapea. Ponerse a trapear y dejar limpio aquello que se le cayó. Y ya está. O sea, es como un ejercicio de decir, no pasa nada. Cayó aquí el café, pues de hablar. Cualquiera se nos puede caer el café. Trapo, aquí lo limpio yo. Ahí los contrastes. Ayúdenme, lo hacemos juntos. Algo distinto de lo que pasó. Sí, pero bueno, ya que decías del holandés, el que mencionaba Carmen y yo, del británico, es decir, hay países donde actos como estos tienen costos políticos y éticos. Exacto, costos. No puede pasar la sociedad mexicana de largo una sentencia. O sea, tuvo que salir el primer ministro británico a pedir una disculpa ayer. Pero eso es otra historia. Fue un asunto gravísimo. Por el embajador. Porque nombró embajador a alguien que está relacionado con Epstein.
Pero, bueno, aquí se ha nombrado... Absolutamente. Discúlpeme porque me mintió y yo le creí. Carmen, aquí se han nombrado embajadores que tienen relaciones peores con gente peor. Sí, sí. Pues sí, y nadie pidió disculpas. Hagamos la lista de embajadores Y nadie impresentables. Sí, no, Gran bueno. Bretaña, por cierto. No, en un montón de lugares, pues, ¿cuánto ratero vinculado con el crimen organizado, con carpetas de investigación es embajador de México? De los gobernadores del PRI no va a estar hablando, ¿eh? No, Digo yo, o sea, digo yo. ¿De quién estás hablando? A ver, bueno, detengámonos en el Frente Amplio Democrático, porque esta mesa estaba convocada para este propósito, pero nos detenemos en este asunto que no es para dejarlo pasar, que es el ministro de la Corte Suprema. Se anunció un Frente Amplio Democrático, leímos el comunicado, el manifiesto que se dio a conocer, donde básicamente se está poniendo en alerta a la sociedad sobre lo que puede venir con una reforma electoral que se está cocinando, que vamos a ver cómo viene, porque ya salió Monreal a dar una explicación, porque ya la presidenta dice que nos va a sorprender. Vamos a ver en qué termina todo esto. Es clarísimo que hay una presión de los aliados de Morena, que son el Verde y el PT, y esa es la razón principal por la cual puede modificarse algo, no la razón democrática. Pero bueno, el caso es que la presidenta leyó el texto con ironía y descalificando el asunto. Les propongo escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues leyendo este documento y haciendo los comentarios que usted escuche. Es que es buenísimo. Fíjense. Todavía no sale la reforma electoral, ¿o sí? No. ¿Ustedes la conocen? No. Todavía no sale. Todavía no se conoce. Todavía no se conoce su contenido. México atraviesa un momento de alta tensión institucional. Regrésale a la encuesta. Mucha tensión institucional hay en México. Regrésale al desplegado. En el debate público se ha planteado una nueva reforma política electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional. ¿Cuándo he dicho yo que se le va a quitar la autonomía al INE? Y entonces, pluralismo político y equilibrios constitucionales. Ante este escenario resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro de la defensa la democracia constitucional. ¿Cuál es la democracia constitucional? ¿Qué quiere decir democracia? El poder del pueblo. Aprovechando, por cierto, Lincoln fue el que se opuso a la guerra contra México de Estados Unidos. Porque de Lincoln es la frase: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, México sí vivió una transición a la democracia. No, ahora sí que recuerda el desafuero, recuerda el fraude electoral del 2006. Convocamos a la conformación de un Frente Amplio Democrático, plural, incluyente y nacional ante la regresiva reforma en materia electoral. Dice que no regrese el antiguo régimen. ¿Y saben quién firma? La Bastida. Échale para abajo. El que acusó a Zedillo del entreguismo, ¿no? Baja, baja. No, los nombres, ya los nombres. Ah, y ayer, ¿saben quién fue quien la presentó? Bueno, habló, ¿no?, en una entrevista.
Luis Carlos Ugalde. Hablando de democracia, el responsable del fraude electoral del 2006, bueno, junto con Fox. Seguramente. ¿Quién firma? Vicente Fox. Claudio X González. Denise Dresser. Bueno, parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre este pronunciamiento, nos solicitas, Jacobo Dayan, que recuperemos lo que dice Demetrio Sodi, que es uno de los que firman este documento. Vamos a escuchar lo que dice. El día de ayer, un grupo de ciudadanos publicamos en un periódico un manifiesto sobre el riesgo que tiene la reforma electoral que está promoviendo el gobierno de Claudia Sheinbaum y su partido Morena. Y anunciábamos que nos preocupaba porque hubo declaraciones directas de la presidenta sobre cuáles eran los objetivos de esa reforma. Hoy la presidenta en la mañanera menciona que cómo es posible que se cuestione una reforma que no existe y descalifica esta iniciativa 100% ciudadana, alejado de los partidos políticos y plural, y con una sola intención: impedir que salga una reforma electoral que sea regresiva para la democracia del país. La presidenta nos cuestiona y dice, ¿cómo critican si no hay una reforma? Sí, señora presidenta, pero acuérdese que usted en varias mañaneras señaló cuáles eran los objetivos, y los objetivos son realmente peligrosos. Usted habló de que se buscaría reducir el presupuesto al INE. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país, que se generen los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos. De reducir el presupuesto a los partidos políticos. Claro, los más afectados van a ser los partidos de oposición. Que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Morena cuenta con toda la estructura del gobierno, con los pseudo apoyadores de la nación, los servidores de la nación, y cuenta con recursos ilimitados. Pero lo más peligroso, usted mencionó que se van a reducir o eliminar los plurinominales. Que la representación proporcional de los partidos políticos se genere de una manera distinta, que no sean las listas de plurinominales. Y si eso sucede, se reduciría la presencia de la oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Entonces no nos cuestione, no cuestione nuestras intenciones, porque usted misma fue la que abrió el debate y usted misma con sus declaraciones fue la que provocó que muchísimos ciudadanos, políticos, intelectuales, académicos, estemos preocupados por la reforma política que usted quiere sacar en los próximos días. Pues esta es la respuesta que da Demetrio Sodi, uno de los firmantes y convocantes a este frente. Jacobo Dayan. Y mira, primero digo abiertamente, yo soy uno de los firmantes, y hay que decir, es una lista de más de 500 personas o alrededor de 500 personas, muy diversa. Hay de todo allá adentro. Incluso en alguna reunión que hubo para discutir sobre cómo tendría que ser el documento, yo asistí preocupado por la reforma electoral, más allá de cómo venga la reforma electoral. Es decir, incluso habíamos varios diciendo, aunque no haya reforma electoral, urge una reforma electoral, pero en otros términos. Entonces, ese frente es un frente en el que, como dice Demetrio, hay gente de todo tipo, de todas inclinaciones y visiones políticas, de distintos sectores sociales, de todo el país, con una visión muy clara de que la democracia mexicana ya se encuentra, y como se ha dicho, por ejemplo, que esta reforma es el último clavo en el ataúd de la democracia, pues eso quiere decir que la democracia ya está en el ataúd de menos. Es decir, que necesitamos una reforma, pero una reforma en otro sentido, que elimine los plurinominales, que elimine la sobrerepresentación, que seguramente no vendrá, que hay una fiscalización real a los recursos que llegan a las campañas, tanto de dinero del Estado como del crimen organizado, que haya una descaptura de las instituciones, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Es decir, aunque la reforma, porque ahora ya dicen que Monreal dice que no se va a tocar los plurinominales,
bueno, se tiene que tocar todo lo demás. Entonces, en vez de que la presidenta esté en un país democrático, cualquier jefe o jefa de gobierno o jefa de Estado estaría agradecida y contento de que haya una discusión pública robusta sobre una reforma tan central en la vida pública como es una reforma electoral. Acá a la presidenta parece que le molesta que haya gente que no sea, que se organice y que no sea cercana al poder para discutir una reforma electoral, cuando en la vida democrática ella dice que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pues entonces que nos diga quién es el pueblo y quiénes no somos el pueblo, porque los que firmamos eso parece que no tenemos derecho a opinar. Y ahora, los problemas de fondo del país, que son la impunidad, la violencia, la falta de crecimiento económico, la pobreza, la enorme lista que hay de problemáticas en el país, no se van a poder resolver si no tenemos resuelto el problema electoral y democrático. Que impida que se elijan gobernantes como el alcalde de Tequila. Tú decías en la mañana, Carmen, una pregunta abierta. ¿Cuántos de estos hay? Decías en la mañana. Bueno, con las fiscalías tomadas, con la Fiscalía Especial en Temas Electorales, que más que una chamba parece una beca, con el Tribunal Electoral tomado, la pregunta es cómo hace el sistema político mexicano para impedir que haya cientos y cientos y cientos de alcaldes, alcaldesas vinculadas con el crimen organizado, gobernadores y gobernadoras vinculadas con el crimen organizado, senadoras, senadores, diputadas, diputados, congresistas locales vinculados con el crimen organizado, si el sistema legal está tronado, las fiscalías están tronadas. Eso la reforma electoral no le interesa tocarlo. Entonces, lo que le interesa tocar a la presidenta, veremos cómo viene la reforma. Así que nos va a sorprender la reforma, la iniciativa. Por eso. Entonces, nosotros lo que salimos, yo no puedo hablar por todos los 500 que están firmando, pero muchos de los que estábamos ahí lo que decíamos es, aunque no haya reforma, urge una reforma, pero en el otro sentido. Bueno, a ver, muchas cosas me vienen de golpe a la memoria, a la cabeza. Y la primera es, Claudia Sheinbaum no tiene ninguna legitimidad, ninguna, me parece, para establecer un cuestionamiento sobre la democracia en México hasta que ella misma no reconozca que es producto de una elección de Estado. A la señora Claudia Sheinbaum se le olvida que ella inició contra lo que dice la Constitución, contra lo que dice la ley, 3 años antes, el proceso de competición para ser candidata a la presidencia en 2024. A la señora Claudia Sheinbaum se le olvida que ella fue depositaria de todos los esfuerzos y de todo el tipo de prebendas y apoyos constituidos desde la presidencia de la República para llegar al momento de la elección en condiciones de inequidad respecto de los contendientes. A la señora Claudia Sheinbaum se le olvida, y se le olvida algo, que es cómo surgió toda la propaganda que vimos en el país en decenas y decenas de espectaculares. Fue el pueblo bueno organizado. ¿Quién pagó esa propaganda? Lo dijeron, fue el pueblo organizado. ¿Quién lo hizo? A la señora Claudia Sheinbaum se le olvida que el presidente de la República era su jefe de campaña y se encargaba de cuestionar a cualquiera que se atreviera a ir en contra del proyecto que ellos representan. ¿El presidente era su jefe de campaña? El presidente de la República actuó como jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí me parece que una discusión sólida, seria, tendría que empezar por decir cómo ella es beneficiaria y todo lo que ha hecho en el ejercicio del poder en una muy buena parte de algo que es una elección de Estado y que luego fue el robarse la representación de la gente, del pueblo del que ella se siente la única depositaria de la voluntad de ese pueblo, con eso que hemos llamado la sobrerepresentación en el país. Y el espectáculo de su penoso ejercicio irónico, que es como yo lo colocaría, tiene en el propio recuadro que presenta en el Palacio Nacional la mayor de las ironías. Pone una encuesta de un periódico que se llama El Heraldo, que pone esa encuesta por los contratos multimillonarios que tiene y que tuvo en el gobierno de la Ciudad de México
ese Heraldo y esa familia, y es el grupo que llamamos el Grupo Andrade, que tienen contratos multimillonarios para el arrendamiento de autos a nivel federal y que los tuvieron en la Ciudad de México. Más de 1,000 millones de pesos tiene que ver un arrendamiento de esa naturaleza en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, para mostrar de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de cómo, a través de contratos, se obtiene dinero, recursos y propaganda para colocar en determinado lugar a servidores públicos, y esa es la cadena, el ciclo de corrupción que está ligado a los procesos electorales en México. Si estás en el poder, obtienes un moche, y ese moche puede venir en especie, puede venir en dinero, puede venir de muchas maneras, y la autoridad electoral ha sido incapaz de atajar cómo se financian las campañas en México. Entonces, el propio recuadro de su ironía en ese palacio es hermoso, porque él nos muestra claramente, a mí me parece hermoso que presente cómo la corrupción, eso que está presentando, es la corrupción de la que ella es beneficiaria. Una encuesta que no relata lo que piensa la gente, sino relata el tamaño del contrato que tiene el gobierno federal con el Grupo Andrade en México. Eso es lo que relata, describe ese recuadro. Entonces, sí empecemos a hablar en voz alta de cosas que me parecen muy importantes y que están detrás, pero son parte de la escena de lo que ocurre en el país. Dice la presidenta, ¿quién ha hablado de que se termine la autonomía? Pues el señor que nombró como responsable del proyecto de la presidencia de la República. ¿O de quién estamos hablando, Pablo Gómez? ¿Quién ha dicho? A mí me llama la atención Autonomía e independencia eran los dos. A mí me preocupa mucho que la presidenta nadie le diga, el que nombró usted, el que estaba haciendo la reforma de usted. Ese es el que dijo que ya no iba a haber autonomía. ¿Quién ha dicho? Dice, ¿no? Nos va a sorprender. A mí me parece que Claudia Sheinbaum tiene en el fondo también un problema más o menos importante. Ella piensa, ella cree que entiende el funcionamiento electoral mexicano. ¿Y no? Y no entiende el funcionamiento electoral mexicano. ¿No entiende la presidenta? No lo entiende de ninguna manera. Mira, dice, el fraude que cometió Fox. Yo quitaría a Luis Carlos de esta ecuación y diría, por supuesto que Fox me parece en muchos sentidos un traidor a el proceso de construcción democrática en el país. Claro que me parece eso. Ahora, si las expresiones de Fox en el 2006 pueden ser consideradas así, ¿cómo habría que considerar a López Obrador y a ella como beneficiaria, que no duplicaron ni triplicaron, sino hicieron miles de veces de mayores acciones para favorecer a la candidatura de Claudia Sheinbaum de la que hizo Vicente Fox respecto de Felipe Calderón? Es decir, ¿de qué habla la presidenta? No entiende de lo que está hablando. Es decir, si le preocupa lo de Fox y llama a eso fraude, ¿qué habrá sido de lo que ella es beneficiaria? ¿Qué habrá sido? Sí, son más de 100 veces que se dijo que el presidente López Obrador, la autoridad electoral intervino, ¿no? Y dijo tenía que bajar la mañanera y seguía. Y en aquella ocasión, fíjate en qué momento estamos de la historia. En el 2006 hubo un tribunal que efectivamente reconoció que el presidente intervino indebidamente en el proceso electoral. Y luego aquello de la determinancia y no determinancia. En el 2024, a propósito de la verdad, ni siquiera hay un reconocimiento de una acción 3 años antes, Jacobo. No unos días con unos spots, con una entrevista, que es el tema de Fox. 3 años sistemáticamente de construir una candidatura de la que ella es beneficiaria. Bueno, perdón, Claudia Sheinbaum piensa que entiende cómo funciona el sistema electoral mexicano y lamentablemente creo que no lo entiende y que ni siquiera es capaz de equiparar una acción como esa, la del 2006, respecto de la del 2024. Y ya sé que les va a molestar muchísimo que les diga y que se les recuerde lo que ellos hicieron para conservar el poder y para estar en el poder. Pero, perdón, yo no tengo el problema que ellos tienen, ni con los hechos, ni con la evidencia que es documentable a lo largo del tiempo, cuando ella empezó a contender, mucho antes de lo que la Constitución, que ayer celebraban y que han pisoteado,
establece para la competencia electoral en México. Pues ahí están estos planteamientos que hacen a raíz de esta crítica que hace la presidenta de México sobre este Frente Amplio Democrático, con el tono irónico que aquí acabamos de reproducir y los comentarios que hemos escuchado ustedes. Nos vamos con un brevísimo comentario, Jacobo. Sí, aunque la reforma venga mucho más acotada, no por la voluntad democrática de la presidenta o de Morena, sino por las tensiones que existieron y son públicas con los partidos satélite, aunque venga así, como está hoy, es absolutamente insuficiente para considerar que tenemos unas elecciones que garantizan una vida democrática. Y lo más peligroso es los elementos de la captura de las autoridades electorales, en mi opinión, la sobrerepresentación y sobre todo la penetración de dinero del Estado y del crimen organizado, que seguramente no será tocado en la reforma. Debería. Nos vamos, Alfredo. Yo creo que no van a venir tocados un conjunto de elementos, son los que plantea Jacobo. Pongo alguno más que tiene que ver con, van a intentar destruir al Servicio Profesional Electoral, así lo han anunciado, porque el argumento que trata de legitimar todo este ejercicio es el dinero. La democracia mexicana está rota. La democracia mexicana requiere de una intervención mayor. El Estado mexicano mismo está roto. La única razón para poder construir un nuevo camino democrático, el único, digamos, la única posibilidad real que hay de eso es convocar a una gran discusión pública y social respecto de cómo vamos a atender este problema notablemente importante que tiene que ver con la representación, la real, la auténtica, no la que se autoasignan, la representación del pueblo de México y no de un conjunto de intereses, vengan del gobierno, vengan del crimen organizado, vengan del exterior, vengan de los poderes fácticos. Eso es lo que hoy tenemos como proceso político en México. Si no entramos a una discusión amplia de la representación del pueblo y de la organización del Estado, creo, Carmen, que el camino no será otro que el de la regresión autoritaria en nuestro país. Vamos a una pausa. Jacobo Dayan, Alfredo Figueroa, a los dos gracias por estar este viernes en el programa. Volvemos con más.